La caída del Imperio Romano es una de las historias más fascinantes y trágicas de la historia de la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la mayor potencia del mundo antiguo, que dominó vastas regiones y fue el pilar del desarrollo cultural, político y económico durante siglos, se desmoronó de manera tan sorprendente? La magnitud de la caída del imperio es tal que genera tantas preguntas como respuestas. ¿Fue un colapso repentino o una serie de eventos que se fueron acumulando a lo largo del tiempo? ¿Quiénes fueron los responsables de este desenlace? Acompáñame en este apasionante recorrido por la historia que no solo te abrirá los ojos sobre la decadencia de un gigante, sino que también te dejará reflexionando sobre las lecciones que esta caída puede enseñarnos sobre el poder y la fragilidad de las civilizaciones. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia de Roma es su capacidad para atraer y absorber diversas culturas. En su apogeo, el imperio abarcaba territorios que van desde Gran Bretaña hasta Egipto, y su vasto reino se sostenía por una alta complejidad administrativa y una estructura militar formidable. Pero lo que muchos no saben es que esta misma diversidad cultural, que alguna vez fue un punto fuerte de Roma, también comenzó a convertirse en un desafío a medida que el imperio enfrentaba el cambio. En las siguientes décadas, estas tensiones internas se intensificarían, burbujeando debajo de la superficie, justo cuando el imperio enfrentaba amenazas externas que probarían su resistencia. Pero antes de sumergirnos en las razones detrás de este colapso, es esencial entender la grandeza de lo que fue Roma. Imagínate una ciudad llena de aceras adoquinadas, donde el arte, la arquitectura y la ingeniería alcanzaron nuevas alturas. Los romanos construyeron acueductos majestuosos que llevaban agua fresca a la población, mientras que sus imponentes templos y teatros deslumbraban con su magnificencia. Sin embargo, a pesar de este esplendor, había fisuras en la estructura que, eventualmente, llevarían a su ruina. Una de las incógnitas más sorprendentes es la de la economía romana. Mientras el imperio se expandía, su economía también lo hacía, pero ¿qué pasaba cuando la expansión se detuvo? Lo que muchos ignoran es que, a medida que la conquista se desaceleraba, la economía interna comenzó a colapsar. Las guerras constantes requerían un suministro de recursos que empezaba a desvanecerse. Las zonas conquistas eran cada vez más difíciles de defender, y el coste de mantener el imperio crecía, dejando menos recursos para el desarrollo interno. ¿Te imaginas un gigante que se aferra a su autoestima mientras poco a poco se va debilitando por dentro? Esa era la Roma imperial. Para poner esto en perspectiva, durante el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano enfrentó una crisis interna de tal magnitud que se llegó a denominar la crisis del siglo III. Invasiones constantes, guerras civiles, una economía en ruinas y un liderazgo ineficaz culminaron en un periodo de caos. Las monedas comenzaron a perder su valor, lo que provocó la inflación y la incapacidad del imperio para mantener los servicios públicos. Podría ser que, a pesar de su grandeza, Roma nunca estuvo tan distante de su caída como en esos años oscuros. Además de las amenazas económicas, los romanos se vieron inmersos en tensiones sociales que desmantelaron los tejidos de su sociedad. La desigualdad social creció desmesuradamente. Mientras una pequeña élite disfrutaba de lujos inigualables, las clases bajas luchaban por conseguir lo más básico. Esta disparidad alimentó la desconfianza y un sentimiento de abandono entre el pueblo. En tu opinión, ¿qué harías tú si te sintieras invisible y olvidado por el sistema que supuestamente debía protegerte? Esta es la pregunta que muchos romanos se hicieron mientras su dignidad se evaporaba en el aire. Un punto pivotante crítico en esta narrativa es la transformación cultural y religiosa que Roma experimentó. El cristianismo, una religión antes marginada, comenzó a ganar adeptos en un momento en que el imperio estaba en su máximo esplendor. ¿Sabías que, hacia el año 313, el cristianismo llegó a ser la religión oficial del imperio? Este cambio significó más que la adopción de una nueva fe, desató una serie de luchas internas que fracturaron la cohesión del imperio. Las viejas creencias paganas y las nuevas ideas cristianas, en lugar de coexistir pacíficamente, provocaron divisiones profundísimas. Así, el imperio que antes unía bajo un mismo estandarte e ideología se encontraba ahora fragmentado. Además, no podemos pasar por alto el aspecto militar. La famosa legión romana había sido un símbolo de poder y disciplina. Pero, a medida que la presión externa aumentaba por parte de tribus germánicas e invasores, las legiones comenzaron a debilitarse.
comenzaron a reclutar soldados no romanos, lo que resultó en unidades menos leales y más susceptibles a la corrupción. La estructura que había hecho crecer a Roma empezaba a desmoronarse. ¿Y si te dijera que en su desesperación, el imperio tuvo que pagar a mercenarios para garantizar la defensa de sus fronteras? Esto no solo habla de una falta de recursos, sino que también señala una pérdida de fe en su propio pueblo. Con el tiempo, esta pérdida de control y autoridad se convirtió en una espiral descendente. La llegada de grupos como los visigodos, los hunos y los vándalos no solo mostró la debilidad de las fronteras romanas, sino también la falta de un liderazgo decisivo. En el año 410, el rey visigodo Alarico asedió y saqueó Roma, un evento que resonaría a través de la historia como un símbolo del fracaso del imperio en protegerse a sí mismo. La pregunta que se planteaba era, ¿podía realmente Roma recuperarse de este impacto devastador? Los ecos de este evento reverberaron no solo en la mañana del saqueo, sino en las décadas que siguieron, marcando un punto de no retorno. Uno de los giros más inesperados en esta narración es el papel que jugaron las epidemias. En un imperio de dimensiones tan vastas, las plagas y enfermedades podían viajar rápidamente de una región a otra. La famosa peste del siglo II, también conocida como la plaga antonina, diezmó las tropas romanas y afectó gravemente la economía. Imagina el horror que enfrentaban las comunidades mientras veían a sus seres queridos caer como hojas de un árbol en otoño. En un imperio que ya estaba en su nadir, la combinación de conflictos y epidemias fue un golpe mortal a la moral, desgastando aún más la resistencia. Adentrándonos en el cambio del liderazgo, encontramos la figura de dioses y emperadores. A medida que las dinastías se sucedían y emperadores iban y venían, la inestabilidad política solo agravó la crisis. Un emperador podía ser proclamado un día y asesinado al siguiente. La falta de un gobierno sólido y la corrupción rampante hicieron que Roma se despojara de su esencia. La pregunta es inevitable: ¿qué tan lejos puedes llegar como imperio cuando tus líderes están más interesados en su propia supervivencia que en el bienestar del Estado? Sin embargo, como en toda historia trágica, siempre hay un punto de inflexión. El año 476 marca un hito en la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando Rómulo Augustulo fue depuesto por el líder germánico Odoacro. Pero aquí es donde el relato se torna aún más intrigante. Si bien este evento suele ser calificado como la caída del imperio, muchos historiadores argumentan que el imperio no desapareció de inmediato. De hecho, las ideas, las leyes y muchas tradiciones romanas perduraron en el tiempo, especialmente en el Imperio Romano de Oriente, que no solo sobrevivió, sino que floreció durante siglos más. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la caída? ¿Es posible que la narrativa de la caída no sea tanto un final, sino una transformación que dio lugar a algo nuevo? En las próximas líneas, daremos un paso hacia una reflexión más profunda sobre este tema. La historia de la caída de uno de los imperios más poderosos nos invita a considerar nuestra propia era. Las lecciones que podemos extraer sobre la gestión del poder, la cohesión social y la adaptabilidad son eternas. Así que quédate conmigo mientras continuamos explorando cómo la historia, aunque en ocasiones sombría, también nos ofrece una perspectiva que puede iluminar el futuro. La verdad sobre la caída del Imperio Romano está lejos de finalizar aquí. Prepárate para una revelación que podría cambiar tu percepción de la historia para siempre. En este momento crucial de nuestra exploración de la caída del Imperio Romano, es necesario desentrañar cómo los ecos de este colapso resuenan en el análisis contemporáneo de las civilizaciones. Para muchos historiadores, la caída de Roma es un espejo que refleja la fragilidad del poder y la importancia de adaptarse a un mundo cambiante. Observamos con interés cómo los valores que antes unieron al imperio empezaron a desvanecerse lentamente. La lección es clara: las sociedades no solo deben ser fuertes internamente, sino también flexibles y receptivas a las transformaciones externas. Los historiadores modernos nos muestran que el siglo V no representó simplemente el fin de Roma, sino más bien un área de transición. Nuevas fuerzas estaban al acecho, y en lugar de ser un final catastrófico, fue un desplazamiento que marcó la llegada de nuevas estructuras sociopolíticas en Europa. Las tierras que alguna vez fueron ricas en el legado romano comenzaron a fundirse en comunidades emergentes que resultaron ser la base de lo que más tarde se conocería como la Europa medieval. Las raíces de las culturas germánicas, celtas y otras interacciones comenzaron a florecer,
creando un nuevo mosaico de identidades. La historia de los pueblos que invadieron y se asentaron en lo que había sido el Imperio Romano de Occidente nos enseña que el cambio no siempre tiene que ser violento. Si bien las invasiones pueden haber sido brutales en su ejecución, a largo plazo produjeron un entorno fértil para la coexistencia. Las tribus germánicas, por ejemplo, no solo tomaron lo que era romano, comenzaron a asimilar algunas de las tradiciones y costumbres, creando un híbrido de culturas que influirían en la historia europea durante siglos. Además, los cambios en la estructura de poder que emergieron después de la caída de Roma tienen mucho que enseñarnos sobre la importancia de los líderes visionarios. A medida que el imperio se desmoronaba, nuevas figuras comenzaron a surgir. Figuras como Clodoveo, rey de los francos, lograron no solo agrupar a sus pueblos bajo un nuevo estandarte de unidad, sino también adoptar y defender algunas de las tradiciones romanas, como el cristianismo. Esto es notable, ya que más que una ruptura, el periodo posterior brindó la oportunidad de elaborar una sinergia cultural que fortaleció a estas nuevas naciones en los siglos venideros. Otro aspecto que destaca en esta narrativa es el papel recurrido de la religión como fuerza unificadora. Mientras que la fragmentación religiosa había socavado la unidad de Roma, posteriormente, el cristianismo se convirtió en un pegamento que unió a las nuevas comunidades. A medida que la fe se extendía por Europa, ofrecía no solo consuelo espiritual, sino también un sentido de pertenencia y comunidad. La Iglesia emergente se convirtió en una de las instituciones más poderosas de la Europa medieval, ocupando espacios que antes eran ocupados por el Estado romano. ¿No es fascinante que una fe que había sido perseguida en su inicio se transformara en la base de soportes políticos y culturales para las civilizaciones futuras? La caída de Roma también nos lleva a resignificarnos en términos de identidad nacional y cultural. Las historias de resistencia y adaptación surgieron de las cenizas de la antigua gloria. Las gentes que una vez habitaron las tierras del imperio comenzaron a reconocer sus propias identidades, muchas veces arraigadas en la imagen de un u otro, los romanos. En este proceso de reconstrucción, las leyendas, mitos y costumbres de los pueblos se enredaron, creando nuevas narrativas que desafiarían y redibujarían el mapa cultural de Europa. Un punto crucial a considerar es el legado legal que dejó Roma. Aunque el imperio se desintegró, muchas estructuras jurídicas perduraron en el tiempo, proporcionando un marco sobre el que se construirían sistemas legales en las naciones emergentes. Podríamos decir que el derecho romano se convirtió en la piedra angular para el desarrollo de las leyes en gran parte de Europa occidental. De esta manera, el saber acumulado de los romanos no se perdió en el ocaso del imperio, en cambio, se constituyó como un puente hacia el futuro. En un sentido más amplio, la narrativa de la caída del Imperio Romano nos brinda vislumbres sobre nuestra propia realidad como sociedades contemporáneas. A través de los prismas de la inestabilidad económica, las luchas sociales, los cambios culturales y los débiles liderazgos, podemos reflexionar sobre las amenazas que enfrentan nuestros estados modernos. Por mucho que hayamos avanzado en derechos humanos y tecnología, la historia nos enseña que no somos inmunes a los errores y desafíos que llevaron a Roma a su eventual descomposición. Así, volver a la pregunta inicial sobre qué podemos aprender de la caída de Roma nos lleva a examinar nuestros propios valores y estructuras. Si la historia nos ha enseñado que los imperios son efímeros y que la arrogancia de la grandeza puede nublar el juicio, quizás deberíamos preguntarnos cómo podemos trabajar para establecer una cohesión en nuestras sociedades actuales, donde las diversas voces sean escuchadas y representadas. Pero, ¿qué acciones concretas podríamos llevar a cabo? Los sistemas democráticos modernos ofrecen una vía para abordar disparidades sociales y económicas, pero dependen de nuestra participación activa y responsable. La lección de Roma es clara: un pueblo descontento es un pueblo peligroso, y es nuestra responsabilidad asegurar que se implementen políticas inclusivas que beneficien a toda la sociedad. Las decisiones en política económica, social y cultural deben manejarse con sensatez, buscando el equilibrio entre el progreso y la tradición. Mientras miramos hacia el futuro, también desafiaremos a las narrativas que celebran solamente el ascenso y los triunfos. Así como hay belleza en la grandeza, la historia también nos invita a encontrar significado en las caídas y las reconstrucciones que siguen. En cada era de transformación, hay oportunidades para reformar y reimaginar. La historia de Roma no se limita a su estrepitosa caída, es también una historia de renacimiento.
En conclusión, la caída del Imperio Romano es un relato complejo que no se puede resumir en un solo evento, sino que abarca siglos de evolución y cambio. Lo que una vez fue un imperio vasto y poderoso, lleno de riquezas y saberes, eventualmente se transformó en un nuevo panorama cultural y político que sentó las bases para lo que hoy conocemos como Europa. Si algo nos muestran estos episodios históricos es que, incluso en la descomposición, hay ocasiones para la creación de nuevas identidades y la posibilidad de renacer. Finalmente, reflexionar sobre la caída de Roma es más que un ejercicio de historia, es un llamado a observar cómo manejamos nuestro propio destino colectivo. Con la sabiduría del pasado a nuestro favor, tenemos el poder de forjar sociedades más resilientes y equitativas. Cada uno de nosotros tiene un rol que desempeñar para garantizar que las fallas que condujeron a la caída de un imperio no se repitan en nuestro tiempo. Así que, mientras cerramos este capítulo, permítete llevar contigo la rica herencia de Roma y su mensaje atemporal: el poder no es solo tener el control, sino también escuchar, aprender y adaptarse a los desafíos que el futuro nos ofrece. La historia continúa, ahora somos nosotros quienes debemos escribir la próxima página.